Hola, soy Ana Isabel y soy la persona responsable de Trevolarium.com, que a mí me gusta llamarla lanzadera de sueños personales, aunque solo me enfoco en una pequeña parcelita de los sueños, que es el sueño de escribir. Escribir tus libros, escribir tus cursos, tu proyecto de formación, escribir incluso música, poesía, todo lo que tenga que ver con el acto de crear a través de las palabras. Pues ahí está Trevolarium detrás para que, digamos que sirvamos de puente entre tus palabras e Internet, porque muchas veces muchos de los autores pues les faltan recursos para poder publicar online. Y hoy está conmigo pues una persona muy especial. Yo siempre digo que todas las personas que me acompañan son muy especiales porque la verdad es que tengo mucha suerte de toda la gente que me acompaña a través de Trevolarium. La verdad es que para mí es una fortuna, pero cada uno es especial en su sector. Y concretamente la persona que me acompaña hoy, pues es muy especial en un sector muy concreto que además es casi único dentro de Trevolarium. Y se llama Antonio Ramón Navarrete Orcera. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti, Ana Isabel. Buenos días. Pues Antonio Ramón hizo la carrera de Filología Clásica y se doctoró en la Universidad de Granada. Es catedrático de griego y además ha ejercido la enseñanza del latín y el griego en el Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda pues durante toda su vida, desde que consiguió la plaza de catedrático. Y además es profesor de la UNED en su sede en Úbeda, lleva ahí 20 años pues enseñando latín y griego en alumnos de historia, filosofía, inglés, literatura, y pues son carreras donde el latín y el griego se ofertan como asignaturas optativas y bueno, pues están ahí para poder dar esa oferta formativa. Antonio, ¿cómo reciben los alumnos de tus clases la carrera, o sea, la asignatura de latín y el griego? ¿Qué tal? ¿Cómo sigue siendo una asignatura pues apreciada por los alumnos? Eh, la verdad es que sí, que al principio puede asustar un poco el hecho de memorizar, ¿no?, una serie de paradigmas, de desinencias, de verbos, pero luego al final, sobre todo en el caso del griego, resulta muy atractivo, ¿no? Una vez que ya se consigue dominar el alfabeto, la verdad es que crea mucha aceptación, ¿no? La gente que estudia griego no se arrepiente. Frente a sus compañeros que luego se acuerdan tarde, ¿no?, de haberse matriculado. Y la verdad es que siempre hay un sector que mantiene esta asignatura. Afortunadamente, gente muy buena y que luego tiene claro lo que quiere hacer, y algunos incluso llegan a hacer hasta la filología clásica, y no es lo que se pretende con esto, sino dar una visión general, ¿no?, de la cultura, de la etimología de la lengua española, que más del 80% de los términos proceden del latín y del griego, ¿no? O sea, que es útil no solo para alumnos de letras, sino también para todos, para los de ciencias, ¿no? Y luego, aparte, últimamente, para hacerla más atractiva, pues tratamos también los profesores un poco de explotar ciertas materias que antes no se trataban, pues, como el caso de la mitología. La mitología y explicándola a través de imágenes, a través de cuadros, a través de pinturas, que la hace mucho más atractiva. Y todos tenemos ahí ese filón, ¿no? Qué genial. Por un lado, por la lengua, entrar por la cultura. Se lo pregunto a Ramón porque yo sé que en su intento de hacer más digerible esta materia, que a lo mejor para algunos puede ser algo pues más complejo, ¿no?, porque está muy enfocado con una alta cultura, ¿no? Normalmente pues la juventud de hoy, bueno, la juventud de hoy y la juventud de ayer, porque también la mía pues, se encontraba con cierto choque con este tipo de cultura. Y sin embargo es imprescindible conocerla porque es nuestros orígenes. Y en su búsqueda de hacer accesible este tipo de enseñanza, pues Antonio Ramón ha hecho una serie
de estudios que ha convertido en libros, y uno de ellos es del que vamos a hablar hoy, que es frases célebres y anécdotas de los antiguos griegos, donde una vez más Antonio intenta hacer accesible la cultura griega. Háblanos un poquito del proyecto, ¿cómo surgió la idea? Pues básicamente fue el comprobar que cada vez era más frecuente encontrar en revistas, en libros, en periódicos, frases de origen griego o latino. Y observando que muchas veces estas frases eran incompletas y que a veces solo se ponía el autor, pero no se ponía la obra de la que se extraía esa frase, por si alguien quería ampliar ese concepto, pues pensé que sería muy útil elaborar como un corpus de frases, de máximas o sentencias, o tegmas, que decían los griegos, que fuese útil para el lector en general y que tuvieran, con una condición, esa selección, que tuvieran un mensaje para la vida actual. Entonces me sorprendió y sorprende ver la combinación de sabiduría, de profundidad y de efectividad que pueden tener estas frases en el mundo de hoy. Esto nos da a entender que el mundo clásico no está desfasado y que aún tiene mucho que aportar a nuestra reflexión acerca de los valores que deben imperar en la sociedad. Y así surgió esta selección. Primero formamos un grupo de profesores de aquí de la provincia de Jaén, y luego yo ya emprendí la tarea solo hasta culminar la lectura y la selección de más de 300 obras, en las que son prácticamente las que conservamos del mundo clásico, suficientes para darnos una visión completa, y eso que solo se conserva el 10% de lo que se escribió. Sería si dispusiéramos del 90% restante, ¿no? La riqueza de pensamientos que existen. Claro, sería alucinante. Yo además, por lo que recuerdo de mis años de estudio, sé que la lectura de los clásicos volvió a recobrar mucha importancia en la época del siglo de oro, en la época del Renacimiento. Y además fueron años de luces, o sea, veníamos de una edad media terrible donde la incultura y donde los abusos estaban ahí vigentes, y sin embargo vino la cultura griega y la cultura romana o latina a dar de nuevo luz a la sociedad. Y yo pienso que en la actualidad, que está tan abandonado, sería bueno que rescatar todos estos pensamientos para volver a dar luz a nuestro siglo presente, porque no olvidemos que nuestra cultura occidental tiene los cimientos en la cultura griega y en la cultura latina, ¿no? Y muchos de los pensamientos de hoy en día están basados en los viejos pensamientos. Y basta simplemente con el leer este libro que además es un libro que recoge ideas, no es un libro de texto arduo, sino de frases, de lo que decíamos, lo que dice su título, frases y anécdotas que permiten entender el mundo actual. Exacto. Sí, y además que se puede leer por distintas partes, no tiene que ser un seguido, ¿no? Son 80 temas, 80 capítulos que se pueden seleccionar los que a uno le interese en cada momento, ¿no? Podemos decir que ya los mejores pensamientos ya se han dicho en griego. Los temas más bonitos, los griegos ya lo dijeron, ¿no? Y esto es, o lo que dijo Goethe, que los mejores pensamientos ya se han hecho. Lo que hace falta es volverlos a pensar, porque ya están dichos. Qué bueno, volverlos a pensar, es que es así. No olvidarlos, ¿verdad? No olvidarlos, porque al no olvidar podemos, tú sabes, yo soy politóloga y en ciencias políticas, igual que en historia, siempre se ha dicho, el que olvida la historia está condenado a repetirla. Sí. Entonces, es muy bueno precisamente eso, para no olvidar, para no repetir errores, porque muchas veces cometemos equivocaciones precisamente por esa falta de pilares de pensamiento que nos daban esa fortaleza, ¿no? Y que la hemos perdido, que la estamos perdiendo en superficialidades. ¿Y para quién crees que puede estar escrito este libro, Antonio?
Pues bueno, yo creo que es válido tanto para el especialista que tiene aquí un instrumento valioso para una consulta de una obra, de saber en qué obra concreta está, en qué párrafos, si quiere ver luego el texto en griego, y, y para el público en general, un público culto en general que quiera informarse, que tenga curiosidad por conocer cómo era la civilización griega, cómo eran los griegos, qué pensaban, qué sentían, en un lapso ciertamente amplio, porque casi 10 siglos, abarcamos 10 siglos, desde el siglo VIII antes de Cristo, porque con la aparición del primer escritor de Europa, que es Homero, con su Ilíada y su Odisea, y tanto éxito han tenido a lo largo de la historia y siguen teniendo, y llegamos hasta el siglo III después de Cristo, ya con los últimos escritores, los recopiladores, ya coincidiendo ya con el mundo romano también, ¿no? Entonces, dentro de esta amplitud de tiempo y espacio, pues vamos a enmarcar esos pensamientos y esas píldoras de sabiduría, que es lo que se trata. Sí, que es lo que son píldoras de sabiduría. Es un libro que, bueno, pues viene de una cultura que desconocemos, pero tú eres un gran traductor, tú eres la persona que se encarga de coger las viejas culturas que a lo mejor son incomprensibles en la lectura diaria y facilitarle a los demás el acceso a esa cultura ardua y difícil de comprender. Porque al final eso es lo que has hecho toda tu vida, ¿no? Tú has hablado para chicos, para chiquitos, pues algo que incluso hasta para adultos es complicado, ¿verdad? Intermediario un poco, ¿no? Exactamente, de ¿no? intermediario. De Uh-huh. traductor, aunque sea un traductor en un mismo idioma, pero casi de traductor, claro. Hay que a veces presentar el mensaje en su punto justo, ¿no? Y en ese aspecto que pueda resultar más atractivo, que pueda motivar y que pueda ilusionar a la gente, sobre todo a la gente joven, que también le gusta, también lo ofrezco como lectura, ¿no? Una lectura que luego puntúa, ¿no? Puntúa la lectura, se elige el tema que uno quiere y se selecciona los pensamientos que más te han gustado. También una forma de motivar para incentivar la lectura. Eso en cuanto a la mitología, ¿no? Perdón, en cuanto a las frases célebres. Ya la mitología tendremos ocasión en otro Oh, sí, claro que tendremos ocasión, claro que sí, Antonio. Bueno, nosotros decimos esto de esta manera, nos hacemos este guiño, porque Antonio tiene 3 libros más publicados en Trevolarium y uno de ellos está específicamente enfocado en mitología y además de una manera súper divertida, y hablaremos de ese libro, por supuesto. ¿Por qué es importante conocer la cultura griega, Antonio? Por esto mismo que hemos dicho, ¿no? De conocer las raíces, ¿no? Las raíces de tu historia, ¿no? Juntamente diremos que la cultura clásica, junto con el cristianismo, son los 2 pilares que sustentan toda la cultura occidental, que nos afecta a la cultura de América, americana, australiana, toda la cultura occidental se basa en estos 2 pilares, que podemos comprobar, por ejemplo, cuando vamos a un museo. Si vamos al Museo del Prado, veremos cómo la inmensa cantidad de cuadros están basados bien en temas mitológicos, bien en temas cristianos. O sea que es una cultura, es un pozo de cultura que es necesario disponer de esa información, de ese código, para tú poder disfrutar, por ejemplo, o disfrutar de un edificio cuando vayas, de un palacio, de una fuente, de una escultura. Son referencias continuas que nos rodean y que sin ese conocimiento se desaprovecha. Bueno, hay que decir también que Antonio no solamente es un enamorado de la cultura clásica, sino del arte clásico, ¿no? Porque tú has viajado por toda Europa visitando monumentos, palacios, ¿verdad? Y Italia, sobre todo, ha sido la última conquista, ¿no? Que me he recorrido desde arriba hasta abajo, visitando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, tratando de tener esos edificios, información de esos palacios, esos jardines, esas esculturas. La verdad que ha sido muy gratificante. Bueno, no, seguro que no soy la única que
Qué envidia. Además, yo creo que serías un compañero de viaje excepcional, porque muchas veces vamos a algún sitio, alguna... Yo, por ejemplo, he visitado la Catedral de Colonia, que a mí me alucinó esa catedral, porque es enorme, es grandísima, es majestuosa. Pero si tuvieras una persona a tu lado que te explicara pues los porqués de, no sé, de esta piedra o de este cuadro o a qué se refiere cuando hacen este guiño o este... Si pudiéramos verlo desde, pues eso, al lado de una persona que pudiera traducirnos en presente todo aquel mensaje del pasado, la verdad es que sería un regalo. Y en ese caso, pues conocer tus obras facilitan esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de ver lo que tú dices, de ver todas esas referencias que hay en nuestras ciudades, que pasamos por ellas a veces ciegos, sin entenderlas, y que era fascinante el poder encontrar a alguien que pudiera pues hablarnos de las esquinas de nuestras ciudades, ¿no? De rincones de nuestras ciudades europeas que están llenas de símbolos, llenas de pues imágenes de, como tú decías, del cristianismo, de la mitología, pero que nosotros, un viandante normal y corriente, se nos pasa desapercibido, porque no entendemos qué manos hicieron esas escenas que están en todas nuestras iglesias y en nuestros edificios viejos, y no entendemos con qué fin tampoco, y no entendemos pues todo el valor histórico y gráfico que se encuentra en cualquier rincón de nuestras esquinas, ¿verdad, Antonio? Pues sí, se haya desperdigado en el sitio más recóndito y inesperado, ¿no? Y la verdad es que sorprende, ¿no? Encontrarte edificios que a veces ni están abiertos a cosas. He encontrado casos que el propietario me ha abierto personalmente, ¿no? Y gracias a eso, bueno, él podía hacer la foto y para que se pueda disfrutar luego, ¿no? Que no se visite. Y así por país. La verdad que Italia quizá era una deuda que yo tenía con Italia y con Grecia, ¿no? La deuda que me han aportado de haberme dado esta profesión que tengo y esta afición que tengo tan bonita. Se la debo a ellos, a Grecia e Italia, que menos que corresponda estudiando su cultura y sus manifestaciones artísticas. Claro, pero Italia sobre todo es que destaca, ¿no? Porque Italia ha tenido como dos grandes civilizaciones, dos grandes periodos en su historia. Es la antigüedad romana, pero es que luego en el Renacimiento, en el siglo XV, volvió otra vez al esplendor. Es el único país que ha tenido dos grandes etapas en su historia. Entonces, fundamentalmente, la que he estudiado es a partir del Renacimiento hasta el siglo XX. La pervivencia de ese mundo antiguo. Y una vez hecho Italia, pues la verdad es que ahora empieza con Grecia, empecé este verano con algunas islas muy atractivas, sin duda, y que también sorprende porque tienen esta serie de palacios, no solamente de turismo y playa, ¿no? Por ejemplo, en la isla de Corfú, allí he encontrado el palacio que se hizo construir la emperatriz Sisi, esta famosa de las películas, un palacio precioso del siglo XIX que está dedicado a la figura del héroe Aquiles, del que ella estaba enamorada. Y entonces todo el palacio está lleno de esculturas, de pinturas referentes a Aquiles y a la Ilíada. Entonces, resulta en ese ambiente de montaña, playa, resulta conmovedor. Y, ¿no? y así mi intención es continuar, ¿no? Continuar, pues, viendo otros países. Voy picoteando un poco ahora en Versalles, también estuve hace unos meses, un palacio que es una auténtica joya mitológica. Más de 500 esculturas están diseminadas por los jardines. Es un día entero caminando, paseando y viendo el mundo antiguo, el mundo griego romano, aquí y allá. Es una lección, es un libro abierto de historia y de mitología. Luego, mi último viaje ha sido a Lisboa, es donde que parece tan cercano y tan distante con España, ¿no?
Oh, de verdad, tenemos una deuda a los españoles con los portugueses, porque es verdad que les tenemos dado la espalda y son nuestros hermanos. Exactamente, se ha hecho una frontera artificial, que no es real, esa línea, esa división, ¿no? Y habría que buscar el acercamiento, ¿no? Primero por parte del político, ¿no? Y luego por parte del cultural también, que son auténticas joyas de lo que hay ahí. Tres son preciosos. Hay uno que es el de Queluz, que quiero este verano estudiarlo, que es una imitación del Palacio de Versalles. Que cosas preciosas. Y así, bueno. La verdad es que me estás dando un montón de envidia, pero envidia, envidia. Yo no sé si sana o de la mala, pero me estás dando mucha envidia, porque la verdad es que sería un placer. Yo ya te digo, yo he hecho muy poquitos viajes fuera de España por Europa, pero sí he hecho alguno, he conocido Francia, he conocido Alemania, Praga, he conocido Portugal, y me hubiese encantado poder ver todas esas esquinas porque Praga también es increíble. Praga, por donde vayas andando, está lleno, lo que tú dices, de esculturas. Praga es un libro de historia abierto. Y me encantaría, pues eso, poder viajar con esos conocimientos para entender, porque muchas veces no entendemos. Sí. Mira, pues todavía una asignatura pendiente, Praga no la conozco. Hoy, pues te va a encantar, seguro, seguro. Porque si a mí me fascinó sin saber todo lo que tú sabes, estoy segura que a ti te va a fascinar igual, seguro. O más. Bueno, vamos a ver, todo irá llegando. Pues, volviendo un poquito al libro, Vale. yo le pedí a Antonio que me recopilara algunas frases de ese libro tan increíble, frases célebres y anécdotas de los antiguos griegos, para que la gente pueda entender el valor actual que tiene estas antiguas frases. Es decir, el hecho de que no han perdido con el tiempo valor, no se han quedado obsoletas, siguen estando vigentes y tan vigentes casi ahora más que nunca. Entonces yo le pedí a Ramón que recopilara algunas y que, bueno, pues las viéramos y las pudiéramos entender. Así que Ramón, perdona, bueno, Antonio, yo sé que te llaman más por Antonio que por Ramón. Sí. Y además yo tengo la maldita costumbre de bautizar a la gente, no sé por qué. Creo que no me conformo yo con los nombres de los demás y los rebautizo. Y entonces, pues, Otro Ramón, ¿no? En el grupo. bueno, como veis, Antonio es una persona culta de las esferas universitarias, donde además en Andalucía pues tenemos la costumbre que a los universitarios, a los catedráticos se les llama de don, y fijaos qué acercamiento, qué capacidad tiene Antonio de acercarse a las personas que estamos un poquito ajenas a esos altos niveles de cultura, da gusto. Y además da gusto la manera como habla con ese amor por las cosas. Muy bien, gracias. Pues sí, había seleccionado para el momento, pues por ejemplo, empezar con el concepto que se tenía del ser humano, hombre y mujer, ¿no? La palabra griega anthropos, que era antropología, en griego significa hombre, pero en el sentido de ser humano, hombre y mujer, ¿no? Porque hombre tiene otro término que es aner, de ahí viene Andrés, el nombre de Andrés, Andrea, y mujer tiene uno específico que es Iné, ¿no? Ecología, ecografía. Bueno, pues el ser humano en sentido global, por ejemplo, hay algunas interesantes definiciones, comenzando con la más antigua, que es la de Homero, en la Odisea, que dice que los seres que respiran y caminan por la tierra, ninguno es más endeble que el hombre. La verdad que esto es cierto, ¿no? Comparado con el reino animal, ¿no? Donde se defiende un cachorro con varios días, con varios meses, el ser humano necesita mucho cuidado, no moriría si no. Esta apreciación. Y luego sigue diciendo Mero que los hombres, que las generaciones del hombre, somos como las generaciones de la hoja, que unos caen y nacen otras. Y así en la vida. Sucesivamente se van alternando generaciones y generaciones. Oh, qué belleza, es verdad. No se me había ocurrido pensarlo. Los seres humanos somos como hojas y vamos repoblando la tierra y vamos cambiando.
digamos, vamos cambiando de almas o de cuerpos, pero sigue ese ciclo una y otra vez. Es precioso, la verdad. Se repite, sí, muy... Y luego en la poesía lírica, que es la que expresa el sentimiento, ¿no? Pues tenemos también muchas definiciones, ¿no? Por ejemplo, a veces en un sentido pesimista nos dice que el ser humano, Píndaro nos dice que el hombre es el sueño de una sombra. ¡Wow! No es solamente una sombra, sino que menos todavía, el El sueño sueño de una sombra. de una sombra. Hombre, la verdad es que si analizamos el universo, lo grande que es, la inmensidad que es, pues eso, todos esos mundos que hay tan lejos de nosotros que no somos capaces de entender qué hay detrás, pues está claro que somos menos que una sombra, pero clarísimo. La nada, ¿no? La insignificancia. Luego, por otro lado, nos aconsejan, nos dicen que hay que alegrarse. La alegría es muy importante en la vida, ¿no? Nos dice que alégrate con las cosas alegres, dice Arquíloco, y no te irrites demasiado con las desgracias. Date cuenta de las alternativas a que está sujeto el hombre. Unas veces positivas, otras negativas, no hay que, por tanto, agobiarse, ¿no? Se repite esa idea luego más tarde en otro autor, un historiador, Heródoto, que dice que las cosas humanas son, ante todo, una rueda, que al rodar no deja que unos mismos sean siempre los afortunados. Algunas veces serán los que ¡Ay, están qué arriba. bueno! También una gran ayuda también para entender la vida de hoy, porque sobre todo ahora que hemos pasado por una crisis, bueno, y que estamos todavía ahí coleteando con esa crisis y que hay mucha gente que ha perdido muchas cosas, ¿no? Y que la gente no debe olvidar que esto es una rueda. Sobre todo, bueno, tú sabes que a causa de la crisis se han producido muchos suicidios. Es algo de lo que no se habla para no invitar a la repetición, pero sí que es verdad que esta crisis ha sido una crisis asesina en ese sentido. Y lo decía yo con otro autor, que el suicidio es una solución definitiva para un problema temporal, porque es lo que decías tú, estamos en una rueda, hoy estás aquí, luego otro día estás más arriba y por lo tanto no te tienes ni que pues orgullecer demasiado de cuando estás alto y pensar que eres lo mejor, ni hundirte tampoco cuando estás en lo más bajo y estás hundido y crees que no hay solución. No, todo es una rueda. Fíjate, algo que más, lo que decíamos antes, algo más vigente no puede ser esa frase. Sí, ciertamente. Sí, luego hay otra también curiosa de Teto, un filósofo del siglo I, que nos dice que cuando alguien ocupa en la vida la posición que debe, no aspira a otra cosa. El contenido... También muy buena frase y además muy vigente, porque precisamente ahora estamos en un mundo donde el trabajo, pues tú sabes que está cambiando, ¿no? Las demandas laborales están cambiando y hay mucha gente que piensa que hay que volver al viejo sistema, que hay que resucitar el viejo sistema, que era pues buscar una carrera, un trabajo de lo que fuera y estar ahí eternamente. Pero es que la economía de hoy ya no permite sostener ese viejo sistema. Y ahora lo más importante es precisamente lo que dices tu frase, es buscar tu talento interior, lo que tú eres, y sacarlo a la luz de una manera profesional y ofrecer un servicio o producto único que no haya hasta ahora y que te permita encontrar una solución económica a tu vida. Y cuando no tengas aspiraciones, como dice esa frase, es porque estás en el camino. Cuando cuando no sientas que algo te falta, que algo no está funcionando bien en ti, es porque estás en ese camino, es porque ya no tienes esas necesidades porque ya están resueltas. Por lo tanto, digamos que la solución laboral y profesional sobre todo está dentro de uno, dentro de lo que a uno pues le palpita, dentro de la búsqueda personal de uno, no fuera, no en lo que hay alternativas o en lo que hay salidas profesionales, sino lo que uno sabe explotar porque es lo que ama. Muy buena interpretación.
Podemos tocar ahora otro tema, por ejemplo, el de la salud, la escala de valores que tenían, ¿no? La salud, un tema tan importante antes y ahora y siempre, ¿no? El ser Claro. humano en vida, ¿no? Por ejemplo, un decálogo en Poetas Líricos, un poeta anónimo nos dice que tener salud es lo mejor para un mortal. Lo segundo es haber nacido hermoso por naturaleza. Lo tercero, ser rico sin engaño. Y lo cuarto, gozar de la juventud con los amigos. Wow. Es como, la verdad es que es como un catálogo ético, ¿no? De qué es lo que necesitaría, qué es lo que deberíamos aspirar para ser felices. Y la verdad es que más claro no podría ser, efectivamente. Y además son búsquedas que siempre están dentro de nosotros, ¿no? El estar bien de salud, estar bien en el terreno económico, en el terreno emocional. Y es lo que son las búsquedas de toda la vida, lo que siempre han estado toda la vida buscando el ser humano en todos sus aspectos, claro. Claro, y las relaciones sociales, ¿no? Que era un ser comunitario por naturaleza, porque de nada servirían todos los bienes de la vida si solo faltase la salud, dice otro escritor llamado Luciano, ¿no? O sea, conténtate con vivir sano y feliz. Claro. Muchas veces vamos por la vida pensando que cuando alcancemos esta cosa seremos felices, cuando alcancemos lo otro seremos felices. Y no, en realidad la felicidad tiene que empezar hoy, a partir de este momento, justo en este rincón en el que estamos a Antonio y yo y hablando de cosas trascendentes. Pues ahí es donde empieza la felicidad, claro que sí. Sí, sí. Y nos dan incluso algún consejo también médico, ¿no? En el sentido de que el ser humano no puede mantenerse sano solo comiendo, sino que además tiene que practicar ejercicio. Eso dice Hipócrates, ¿no? Fíjate qué Eh, importancia. sí, Lo que llevan diciendo los médicos, pero décadas y décadas y décadas. sí, sí, pues ya Hipócrates en el siglo V antes de Cristo ya proponía esto a sus pacientes, ¿no? La combinación. Y todo sigue diciendo Hipócrates, ejercicio físico, comidas, bebidas, sueño, relaciones sexuales, todo moderadamente. Es otro consejo. También buenísimo, es verdad, porque donde hay exceso siempre hay algo que no está funcionando bien. Es que donde hay exceso, yo siempre he pensado que donde hay exceso tú estás quitando espacio para otra cosa, ¿no? Si, por ejemplo, todos los días, no sé, bebemos vino, todos los días siempre estamos recibiendo el beneficio del vino, pero también el perjuicio del vino en el mismo sitio, ¿no? Si el vino, por ejemplo, pues castiga el hígado, pues estamos ahí castigando el hígado todos los días, ¿no? Entonces, cuando hay exceso de algo, pues estamos enfocándonos en un perjuicio y en un beneficio a la vez, pero sobre todo en el perjuicio. Cuando hay moderación de todo, hay espacio para todo. Y entonces, Bueno, pues digamos que los beneficios se reparten equitativamente y los perjuicios también. Y así ya no estamos haciendo daño a algo concreto durante todos los días. La verdad es que Hipócrates ha sido, bueno, es el padre de la medicina, yo creo, ¿no? De ahí nace el juramento hipocrático y además muchos de los conocimientos de Hipócrates todavía siguen siendo vigentes. A mí me encanta escuchar mucho las conferencias de nutricionistas y todos los nutricionistas siempre parten de una frase de Hipócrates, ¿no? Que es que tu alimento sea tu medicina. eso es. Sí, sí. La verdad es Y que es muy actual. sí, sí, es muy actual, porque no, vamos, no hacen falta nada más que entres a internet y busques cualquier conferencia de nutrición y siempre lo mencionan. Uh-huh. Pues sí, continuando un poco con el cuerpo, con la belleza, dice que la razón es en el alma lo que la belleza en el cuerpo. Una mente razonada, prudente, sensata, ¿no? Y Sí. luego habla también de que la voz, esto dice un filósofo llamado Zenón, que la voz es la flor de la belleza. Fíjate Wow. que tú sabes mucho de esto, ¿no? La También verdad eso. es que a través de la voz se transmite muchas cosas. Se transmite, por ejemplo, la tranquilidad o la inquietud, ¿no? Hay personas que hablan con una pues, voz pausada y facilitan la tranquilidad y hay otras personas
pues que no, que siempre se van atropellándose y transmiten nerviosismo o transmiten inseguridad a través de la voz, del tono, de la velocidad, de muchas cosas, pues se perciben de forma inconsciente muchos mensajes de las personas que a lo mejor no somos, bueno, hemos dicho, valga la redundancia, no somos conscientes de lo que estamos recibiendo, pero sí nos da una idea de cómo es la otra persona. Claro, sí, cierto. Pues pasando ya a otros valores, podemos ver valores que predominaban en la sociedad, ¿no? De entre ellos voy a destacar la amistad. La amistad que dentro del libro es el apartado más voluminoso, tiene más de 300 sentencias. Es un tema que apasiona, ¿no? En la antigüedad y a lo largo de los siglos, obras tratados de amistad en el siglo XX se siguen haciendo, el concepto, la esencia de lo que es este sentimiento tan noble, ¿no? Ya Aristóteles lo definía muy bien, diciendo que el amigo es aquel, es un alma que habita en dos cuerpos. Un alma que habita en dos cuerpos, qué bonito. Claro, porque se entrelazan, digamos, se entrelazan las dos almas en una, ¿no? Y entonces está habitando dos cuerpos. La comunidad de sentimientos, de pensamientos, pero también tiene la amistad un peligro, ¿no? Que realmente no sea verdadera, ¿no? Por eso siempre aconsejan que no seamos amigos de palabra y que tengamos los pensamientos y el corazón puestos en otra parte. Eso no sería un auténtico amigo. O también aquella otra que dice que son muchos los amigos para la bebida y para la comida, pero para un asunto serio, muchos menos. Esto Claro. Súper importante. Fíjate, son consejos que muchos padres les dan a sus hijos, ¿no? Con las personas que se relacionan. Cuídate de esta persona que a lo mejor no es limpia y tal. Y lo que decíamos antes, viejos pensamientos que siguen vigentes porque son muy valiosos. Sí. Y nos aconseja también que jamás perdamos a un amigo por un pequeño pretexto, prestando oído a una mala calumnia. Fíjate, también ahora en la era de Internet más imprescindible ese dicho que nunca, porque estamos siendo testigos de muchos, y es algo que yo estoy denunciando mucho, estamos siendo testigos de escarnios públicos a través de Internet, ¿no? De que se coge a una persona y se le daña en lo más profundo de esa persona, en su reputación o en su autoestima, y hay veces que se suman muchas personas escondidas detrás del anonimato para realizar escarnios públicos, ¿no? Y en esto muchas veces los amigos toman partidos equivocados, toman caminos erróneos sumándose a esos escarnios sin saber ni siquiera si tienen algo de verdad. Con lo cual es una frase, pues como decíamos antes, más vigente ahora que nunca. Exacto, exacto. Sí. También una característica de la amistad es la alegría, ¿no? Y dice un autor, amigo es lo que alegra, quien quiera que sea el que alegra. Ya es un síntoma de unión, de amistad. Y el carácter, ¿no? También la amistad basada en el carácter es permanente. Eso decía Aristóteles. La amistad basada en el carácter es permanente, claro, porque dos personas que, digamos, que se conocen por su forma de ser, que tienen un carácter similar, pues tienen mucha posibilidad de tener una amistad importante, claro que sí. Sí. Y esta otra, por ejemplo, ya por último de la amistad esta, que concede tu amistad poco a poco, pero cuando la concedas, intenta que dure, porque vergonzoso es no tener ningún amigo como cambiar frecuentemente de camaradas. Muy bueno también, muy bueno también. Si cambias continuamente, hay algo a lo mejor en ti que no funciona. No es buen síntoma este. Otro valor también para un griego es la bondad, la idea de bondad, una persona buena, ¿no? Kalos, en griego, el ideal era kalos, kai agazos. Agazos sería kalos, hermoso y bueno, ¿no? Entonces, de nada sirve la belleza si no hay un interior, una bondad interior.
Y entonces nos habla un poco diciéndonos que son más quienes se vuelven buenos por el ejercicio que quienes lo son buenos por naturaleza. Un poco pesimismo, contradice esa idea romántica que inició Rousseau, diciendo que el hombre es bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe, no lo pervierte. Entonces aquí hay como una idea de que la parte mala, como no se controle, es la que domina, ¿no? Bueno, o también podríamos verlo desde un lado optimista en el sentido de que trabajando las cosas podemos mejorar, ¿no? De que aunque no tengamos esa bondad innata, siempre podemos hacer cambios en nosotros para mejorar. O también, la verdad es que tiene varias interpretaciones, porque también podría ser que, por ejemplo, lo que decíamos antes, lobos disfrazados de ovejas, ¿no? O sea, que la bondad puede ser un artificio utilizado para engañar a los verdaderos bondadosos. Con lo cual es una frase, la verdad es que requiere de mucha interpretación, tiene mucha enjundia. Sí, 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 ciertamente, ¿no? Y hablando del hombre bueno, ¿no? Que dice que el hombre bueno hace también buenos a los demás. También, es verdad, tienes razón, tienes razón. Y no tenemos nada más que recordar a las personas buenas que nos han acompañado en nuestra vida, ¿no? A nuestros familiares, por ejemplo. Siempre los buenos han sido grandes ejemplos para nosotros. Han sido personas muy amadas. Y es verdad, tienes razón, las personas buenas hacen buenas a las demás. A las demás. Y lo bueno incluso es mejor que la ley, dice Menandro. Por supuesto, es más justo la bondad que la ley, que la propia ley. Porque la ley se mantiene al margen de la bondad. Sí, y ya una última es que los hombres buenos son imágenes de los dioses. Esta frase. Wow, es muy poética, muy bonita. Sí, sí, esta lo dijo un filósofo, Diógenes. Y relacionado con la bondad está la maldad, ¿no? Que la maldad carece de lógica. Así de simple, ¿no? No Pero absolutamente, o sea, si analizas cualquier acto perverso, cualquiera, incluso los más execrables, ¿no? Como por ejemplo un asesinato, al final te das cuenta que hay una irracionalidad detrás pues, de esos asesinatos y de esos actos o cuando por ejemplo hay un linchamiento público o cualquier tipo de acto perverso, siempre es verdad, hay algo de irracionalidad, algo en el que hay un momento donde la ira ha tomado protagonismo y ya la razón, el equilibrio desaparece. Y entonces se hace presente el acto violento. O sea, que es una frase para criminólogos, la verdad. Aparte de sentimental, ¿no? Es que es racional. Sí, sí. Y relacionado con otro mal, la envidia, un mal que corroe también en nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces. Sí, sí. La envidia también la define Aristóteles, dice que es inmoral. Inmoral. Muy buena. Si esa frase la repitiéramos todos los días, la envidia es inmoral. Pero además no solamente inmoral, sino que autodestruye al envidioso. Porque el que envidia en realidad no está valorando sus propios talentos, lo que él tiene, lo que simplemente añora el del otro, ignora el personal, por lo tanto es inmoral y autodestructivo también. Sí, sí, ciertamente, ¿no? Y de hecho, pues todos los seres vivos, decía el gran orador Demóstenes, todos los vivos son en mayor o en menor medida objeto de envidia, mientras que a los muertos ya no les odia ni tan siquiera ninguno de sus enemigos. También súper vigente, siempre dicen qué buena era, ¿no? A partir de que se murió, qué buena era o qué bueno era el que se murió. Y No todo el mundo de repente es bueno, ¿no? Sí. Otro mal que hay que evitar es la ira, la cólera, ¿no? Y dice interesantemente Aristóteles, los hombres se enfurecen porque se creen superiores. Qué curioso esta idea. Sí, lo delirio de grandeza, ¿no? Se enfurece porque está encima de los demás, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero que nadie medita, ¿no? Nadie medita en medio de un sentimiento de cólera, ¿no? Y por eso insiste en que nada hay más digno y más hermoso que mantener la calma ante un enemigo que nos injuria. Es un buen consejo. Muy buen consejo. Y estábamos hablando antes de los escarnios a través de Internet y además es un gran consejo para las personas que son objeto de escarnio, ¿no? Mantener la calma, pensar que todo cambia, que todo pasa y que eso también pasará, es muy valioso. Porque es verdad que hay muchas víctimas en Internet de gente que se ríe de ellas o que se burla por su aspecto o por lo que sea o porque en algún momento se hizo una foto privada que nunca debiera dejar de ser privada y que por algún motivo pues pasa a ser pública. Y entonces los chicos de hoy ahora mismo están más expuestos que nunca. Y ante esas circunstancias es muy importante mantener la calma y la autoestima y pensar que todo esto son modas y que igual que esa moda pues pasará como cualquier otra. Y que es súper importante. Para tu tranquilidad psíquica. Y precisa otro autor, Marco Aurelio, el famoso emperador romano, que escribió un libro de filosofía. Y dice que no es varonil irritarse, como se puede pensar, sino lo varonil es la dulzura y la mansedumbre. Fíjate, más vigente, es que es alucinante, son frases del pasado que vienen a recordarnos nuestro presente, porque precisamente ahora se ponen muy en tela de discusión todos esos roles que hemos llevado tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Los hombres han estado obligados a ser fuertes, a ser rudos, a ser agresivos. Y como dice ahí, nada de varonil tiene ser fuerte y rudo y agresivo, sobre todo agresivo. Si eres violento, no eres más hombre, eres violento y punto. E igual con las mujeres, ¿no? Que no se le tiene que atribuir una emocionalidad a uno u otro sexo, sino que la emocionalidad es pues de la humanidad y pertenece a ambos sexos por igual. Y tanto derecho tiene un hombre a ser sensible como una mujer, por supuesto. O sea, que más vigente imposible. Me doy cuenta que muchos psiquiatras, psicólogos se han apoyado muchísimo en la filosofía griega, ¿verdad? Sí, sí, como Freud, ¿no? Con sus complejos de Edipo, el complejo de Electra también, ¿no? Está inspirado justamente en mitos griegos. Sí, sí. Luego podemos hablar en otra ocasión. En cuanto a los errores, dice que el ser humano está predispuesto a equivocarse, ¿no? Pero que errar es natural y común a todos. Pero huir del error no es propio de cualquiera, sino de un hombre de calidad. El huir Lo vergonzoso es tropezar dos veces con la misma piedra. La idea, ¿no? Es una frase que hemos usado mucho, ¿verdad? Lo de tropezar, el hombre es el único ser humano que es capaz de tropezar dos veces sobre la misma piedra. Claro, porque quien nada sabe, en nada yerra. Por tanto, la equivocación hay que asumirla, ¿no? No como algo inmoral o algo en detrimento de nuestra personalidad. Pues mira, también muy vigente ahora en el sentido de que, por ejemplo, en España nos estamos dando cuenta que el emprendimiento es un gran camino para salir adelante. Pero nosotros, nuestra cultura no aceptaba el fracaso. Y ahora estamos empezando a entender que el fracaso forma parte del éxito, que para encontrar el éxito hay que fracasar varias veces porque los grandes maestros son los tropiezos, son los errores, son los que nos enseñan pues qué no debemos hacer en el futuro para hacer las cosas mejor. Así que fíjate, también una gran frase para nuestro presente, claro que sí. Y cerramos el error con esta también interesante de un historiador arriano del siglo II después de Cristo, que dice que el único remedio cuando uno se equivoca es reconocer el propio error. También buenísima.
por ejemplo, se me ocurre la mayoría de las empresas, sobre todo ahora en Internet, ¿no? Que están pues volcando su información sobre las redes y de repente pasan crisis y su reputación queda en entredicho, ¿no? Entonces, muchas de ellas, muchas organizaciones, empresas, lo que suelen hacer es esconder, meter el error debajo de la alfombra, ¿no? Barrer un poquito debajo de la alfombra y dejarlo ahí dentro y al final vuelve a salir. Y sin embargo, el reconocimiento y el subsanar el error es la mejor estrategia que hay hoy en día, tal y como están pues eso, las redes sociales, tal y como está la tecnología, para poder resolver un servicio y seguir progresando en el mundo de las finanzas o en el mundo de la empresa. Así que imagínate qué importante esa frase también. Sí, sin duda. Y otro valor también que los griegos le daban importancia es la concordia, ¿no? La concordia, que el valor nace de la unión de los hombres, ya dijo Homero. Y que en el pez compartido no hay espinas. Qué bonita metáfora. También una preciosidad, porque además cuando compartimos, cuando por ejemplo compartimos problemas, todo se hace más fácil, ¿no? Porque siempre hay segundas visiones de los amigos que te dicen, pues mira, a lo mejor por aquí puedes ir, o personas que te dan soluciones. Así que sí, todo lo que se puede compartir a todos los niveles permite un mayor crecimiento, claro que sí. Sí. Porque un solo hombre no es ningún hombre. También muy sentencioso este historiador, ¿no? Sí. La prudencia y la moderación, que en griego es la sofrosine, ¿no? Que era uno de los ideales a alcanzar por el ciudadano, que también está muy presente en todos los pensamientos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Antístenes, que el muro más fuerte que existe, que no puede ser demolido ni entregado, es el muro de la prudencia. Buenísimo también. Si es que al final vamos analizando y en realidad todas tienen una Todas gran tienen fuerza. base, ¿no? Este sobre la gratitud, también muy actual. Quien ha recibido un favor debe recordarlo durante toda su vida. Quien lo hizo debe, por el contrario, olvidarse de él inmediatamente. Muy bueno, porque solemos hacer lo contrario. Lo El que contrario. recibe el favor suele olvidarlo rápidamente y el que lo ofrece no hace nada más que recordarlo. Exacto. Eh, y la palabra, por ejemplo, el valor que se le da a la palabra como médico del sufrimiento del alma, dice Miranda. La palabra es un poderoso soberano que lleva a cabo obras sumamente divinas, pues puede eliminar el temor, suprimir la tristeza, infundir alegría, aumentar la compasión, dice el filósofo Borges. Es una gran frase para concluir, ¿verdad? La palabra, y al final es de lo que estamos hablando, de palabras que tienen un gran valor para la gente. Además, estamos en una era donde la palabra tiene más vigencia que nunca. Y es una gran frase la que has dicho porque es verdad, es la que se encarga de reducir miedos, enseñar a personas, empoderar personas. O sea, la palabra tiene una gran fuerza. Y por lo tanto, pues por eso este libro de Antonio Ramón está cargado de palabras con una sabiduría extraordinaria. Vamos a explicar a la gente cómo puede acceder a este libro para que, bueno, pues te pueda encontrar a través de Tribulario, ¿vale? Entonces, voy a compartir una página, que es la página de Tribulario, para que la gente pueda conocerla y saber dónde te puede encontrar, donde puede encontrar este increíble libro pues de recogida de grandes frases de sabios. Y bueno, pues esta es la página de Tribularium. Para entrar a buscar cualquier otro libro, nos vamos a la página de librería y vamos a buscar el libro de Antonio Ramón, de frases célebres. Lo podemos buscar bien pues a través de todas, de la exploración de las páginas, o bien, como ya sabemos el título, pues a través de este pequeño buscador que hay a la derecha. Ponemos frases célebres, por ejemplo, y le damos a buscar.
Y aquí está el precioso libro de Antonio, Frases Célebres. Es un libro en formato digital, porque todo lo que comercializamos en Trebulario es formato digital. Amamos los árboles y por lo tanto apostamos por lo digital 100%. Si os fijáis, su precio habitual son 14 euros y durante el día de hoy que estáis escuchando este vídeo, solamente durante el día de hoy estará en oferta a 10 euros, donde puedes recopilar toda la información. Basta simplemente pinchar en el botón adquirir y como es un libro digital, le daríamos a ver carrito, pues al ser un libro exclusivamente digital no necesitamos que nos indiques dirección, ni fórmulas de envío, ni nada, porque no es necesario. Entraríamos, le daríamos a finalizar pedido y ahí añadimos nuestros datos, el nombre, como veis solamente nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, pequeños datos para poder realizar esa compra. Aquí indicaríamos si que nos apetece recibir más información sobre el resto de libros de Ramón, porque recordad que este no es el único, que tiene otros trabajos publicados en Trebularium igual de valiosos. Y después elegiríamos el tipo de pago, que puede ser por PayPal o por tarjeta. Y finalmente aceptamos los términos de condiciones y damos la orden de compra. Recibiríamos un correo con un enlace de descarga. Y una vez realizado ese enlace de descarga, pues ya es simplemente disfrutar de la lectura. Y bueno, pues yo creo que con lo que hemos hablado, creo que la gente puede hacerse una idea de cómo es el libro, de lo fascinante que puede ser y de lo valioso que puede ser para nuestros días. Incluso aunque no sepamos nada de cultura griega. ¿Verdad que sí, Ramón? Perdón, ya te he vuelto a bautizar, Antonio. Bueno, es Antonio Ramón, o sea que... No hay que partir de ninguna base anterior, no se lee fácilmente, ¿no? Desde el principio, para cualquier público. Sí, y sí. No quiero cansar más con más sentencias y te agradezco mucho tu comentario, tu actualización que ha hecho de esta sentencia, ¿no? Que de lo que se trata, ¿no? De ofrecer este material primitivo para que uno lo interprete y lo adapte a su situación, ¿no? A su momento. La verdad es que podríamos estar horas y horas hablando y sobre todo además hablando contigo, Antonio, porque da gusto, porque es la forma como explicas las cosas. Se nota que has sido un profesor, como decíamos antes, un intermediario que ha facilitado algo que parece arduo, parece difícil e incomprensible a personas que incluso lo que tú decías, que no partían de una base, a chiquillos, a niños, que seguramente que han disfrutado enormemente con tus clases, porque igualmente estoy disfrutando yo enormemente con esta entrevista. Así que, bueno, pues de la misma manera, Antonio plasma en sus libros todo lo que parece arduo para que la gente pueda disfrutar de algo que se nos está vedado, porque cuando una cosa es muy complicada se nos está vedado y se nos olvida poder acceder a esta información. Además, también es muy importante en el sentido de que estamos en una era de muchísima información, pero mucha información superficial. Y hay personas, por lo menos ese es mi caso, que nos cuesta mucho trabajo encontrar información de verdadero valor detrás de toda esa infoxicación que hay en Internet y en las redes y que nos impide ver pues información de valor, cosas que realmente son necesarias para nosotros. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado, Antonio. Ha sido un verdadero placer. Espero que las personas que nos acompañan también lo hayan podido disfrutar igual que lo he podido disfrutar yo. Bueno, gracias a ti. Ha sido un placer también para mí. Espero que sea útil y que abra la mente a mucha gente. Seguro que sí, claro que sí. Y pues ya te digo, por la manera en la que nos explicas, por la manera en la que nos cuentas las cosas, la verdad es que nos ha resultado muy fácil entenderlo y disfrutarlo. Pues muchísimas gracias a los demás por habernos acompañado. Recuerda que solamente en el día de hoy puedes acceder a esta oferta.
Así que disfruta pues, de la posibilidad de acceder al ebook Frases célebres y anécdotas de los antiguos griegos, y para lo que quieras estoy a tu disposición en trevolarium@trevolarium.com. Y si quieres preguntarle algo a Antonio en algún momento, pues o bien a través de Facebook o podemos encontrarte de alguna forma. ¿Tienes Facebook o algo disponible para otros? Sí, tengo Facebook, sí. Ciertamente es fácil, ¿no? Con mi nombre, Antonio Ramón Navarrete, se encuentra fácil. Sí, además si algún día queréis hacer algún viaje cultural y queréis conocer un poquito más el lugar donde vais, estoy segura de que Antonio puede daros grandes recomendaciones en ese aspecto, ¿verdad? Pues seguro que algo podría decirle. Genial, Antonio, pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nada, a ti. Buenos días. Buenos días, hasta pronto.